Y ahí entonces la otra ponemos cómo se relacionan las finanzas con la microeconomía. ¿Cómo se relacionan las finanzas con la microeconomía? Ya. Entonces ponemos se relaciona a través de los conceptos de oferta y demanda. Los niveles de ventas, fijación de precios y maximización de utilidades. Entonces se relaciona a través de los conceptos de oferta y demanda. Niveles de ventas, fijación de precios y la maximización de utilidades. Y la maximización de utilidades. ¿Y qué esa es otra pregunta? Claro, pues. ¿Cómo se relacionan las finanzas con la microeconomía? Se relaciona a través de los conceptos de oferta y demanda, nivel de ventas, de precios y la maximización de utilidades. ¿Ya? ¿Y qué podría repetir, por favor? Otra vez. ¿Cómo se relaciona las finanzas con la microeconomía? Se relaciona a través de los conceptos de oferta y demanda, los niveles de ventas, fijación de precios y maximización de utilidades. Esta es otra pregunta. Sí, esta es otra pregunta. Sí, otra. ¿Cuál era la pregunta? Disculpen que no la escuché muy bien. ¿Cómo se relacionan las finanzas con la microeconomía? Ah, ya, esa sí tengo. La otra era la relación de las finanzas con la macroeconomía. Esa pusimos. A ver, diga, Andrea, diga. La respuesta de la 4, que es cómo se relacionan las finanzas con la macroeconomía, era se relacionan a través de los conceptos de oferta y demanda. No, eso es con, a ver, es que no están atendiendo. La pregunta anterior, ¿cómo se relacionan las finanzas con la microeconomía? Ya es así. Se relaciona o está relacionado con la estructura de los flujos del crédito y del dinero. Con la estructura de los flujos del crédito y del dinero. Ya. Ahí queda esa respuesta. Ahora, ¿cómo se relaciona con la microeconomía? Entonces, se relaciona con los conceptos de oferta y demanda, niveles de ventas y fijación de precios, niveles de ventas, fijación de precios y maximización de utilidades. Ya estamos. Sí, Inge.
Entonces, esos son la parte preliminar, lo que tiene que ver con los conceptos relacionados con cada uno de ellos. Entonces, pasamos ya en la otra parte que corresponde a la administración financiera 1 a lo que es relacionado con el análisis e interpretación de los estados financieros. Es decir, el análisis correspondiente a los estados financieros de las empresas. Entonces, en lo que se valida dicha información que se presenta a través de la contabilidad. En definitiva, se va a analizar esa información de los balances con la finalidad de determinar en qué situación económica financiera se encuentra la empresa. Y a través de ella tomar las medidas que sean necesarias, las medidas que sean oportunas, con la finalidad de mejorar los dos niveles de la administración financiera, que es el nivel de liquidez y la rentabilidad. Entonces, una de las cosas que se establece es esto del análisis financiero a los balances de las empresas. Entonces, ahí se determina y el análisis financiero es parte de la auditoría financiera. Entonces, hay bastante mal manejo de las finanzas, de mal manejo de la contabilidad, donde se detecta el momento en que se hacen las auditorías. Las auditorías, porque se puede presentar un balance lindísimo, pero ese balance tiene que estar sustentado con los respectivos documentos e incluso a través de bienes que pueden ser inventariados y que tienen que ser revisados. ¿Sí? No es simplemente que ponemos nosotros un sinnúmero de cuentas sin tener el respaldo de cada una de ellas, de su existencia y de su formalidad dentro de la empresa. Pero aquí nos permite a nosotros analizar cada uno de ellos, sus niveles de liquidez, sus niveles de endeudamiento, sus niveles de activos, sus niveles del patrimonio de la empresa, sus niveles de ganancias, sus niveles de ventas. ¿Sí? Y corregir generalmente cuando se presenta algún inconveniente. Para eso son las técnicas referidas que se analizan. Entonces aquí se revisan los datos, y luego se determinan si esos valores de los distintos datos de los estados financieros, si esos valores son beneficiosos o son favorables para la empresa o si son perjudiciales para la empresa. ¿Y qué se tiene que hacer? Entonces, a través de esto, del resultado del análisis que se realiza, se toman las decisiones respectivas. No es más que ver la situación, cómo está la empresa, en su situación económica financiera. ¿Cuál es su nivel de patrimonio? ¿Cuál es su nivel? ¿Qué hace la ANREA? ¿Qué está haciendo la ANREA que entra y se sale? Ya, entonces, el análisis financiero es la utilización de los estados financieros para analizar la posición y el desempeño de una compañía. Y también para analizar el desempeño futuro de la empresa. Ya como les digo, cuando ya se topa el recurso financiero, ahí sí tiembla todo mundo. Entonces, ¿qué hace una empresa si no tiene recursos? ¿Qué hace una empresa si no vende? ¿Sí? Entonces aquí, dentro de este análisis también tenemos nosotros un sinnúmero de preguntas que se hacen, que permiten facilitar el desempeño y análisis de los balances. Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuenta una compañía con los recursos para ser exitosa y crecer? El éxito está
Uno que alcanza a través de lo que se llama la solvencia de la empresa. El éxito cuando va creciendo, cuando la empresa tiene altos niveles de ventas, tiene una buena posición de liquidez y también tiene un crecimiento en cuanto a su patrimonio. ¿Sí? Y así se va estableciendo. Otra, cuenta la empresa, ¿no? Cuenta con los recursos para invertir en nuevos proyectos. Es decir, para invertir puede ser en una nueva sucursal para la empresa, puede ser en invertir en infraestructura, en maquinaria. Otra pregunta, ¿cuáles son las fuentes de rentabilidad? ¿Cuál es la capacidad futura para producir utilidades? Y así se establece un sinnúmero de preguntas que comprenden el momento en que se va realizando este análisis financiero. Entonces, otra pregunta, ¿qué tan rentable es la empresa o la compañía? Sí, y así podemos establecer dentro de ellas algunas. Entonces, ¿qué implica el análisis financiero dentro de la empresa? Sí, comparar el desempeño con empresas de su mismo giro y en el mismo periodo. Y evaluar la tendencia que ha tenido con respecto al tiempo, con respecto a periodos anteriores. Este es el punto, como digo, cuando vemos nosotros la empresa, ¿no? La empresa al final, todas las empresas por disposición de la ley, al final de cada ejercicio económico, una vez cerrados los balances y elaborados los mismos, tienen que emitir un informe y entregar los balances consolidados que se llama a las entidades de control, como es las superintendencias, las de compañía y las superintendencias de bancos. Y también en lo referente por motivos de impuestos al servicio de rentas internas, con la respectiva auditoría. Dentro de la auditoría está el análisis financiero de la empresa. Entonces, esta información que arroja el análisis financiero, dice aquí en nuestro, ¿no? ¿Para qué se usa? ¿Para qué es importante? Entonces, los administradores necesitan para tomar decisiones. Los inversionistas para ver el estado de las inversiones que hacen. ¿Sí? Y establecer también si siguen o no invirtiendo en la empresa. También les sirve también a los acreedores, es decir, a los deudores. ¿Sí? Entonces, los acreedores también pueden tener acceso a esta información con la finalidad de establecer si la empresa tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones, en otras palabras, para pagar las deudas. Y así un sinnúmero de utilidades que tiene el análisis financiero, que pueden ser interno o externo. Entonces, para lo cual, entre las técnicas, los instrumentos de medición, tenemos el análisis horizontal, el análisis vertical y el análisis de los índices o análisis de las razones financieras. Entonces, el análisis financiero, en definitiva, es un conjunto de técnicas, de estas técnicas analíticas, ¿sí?
en las cuales se utilizan este tipo de herramientas y medidas que se aplican a las diferentes cuentas de los estados financieros. ¿Es conveniente que la empresa tenga liquidez? ¿Es conveniente que la empresa tenga un buen nivel de ventas? Y mucho juega el sentido común en cuanto al desarrollo de las actividades de la empresa. Entonces, estas herramientas, estas técnicas analíticas que se aplican a los estados financieros son con el fin de determinar el crecimiento o decrecimiento de las rentabilidades económica y financiera de la empresa. Y aquí tenemos nosotros los objetivos. Hay muchos objetivos más, por eso no podemos especificar los objetivos como una parte para poder realizar una pregunta, porque hay diferentes autores que ellos ponen también otros objetivos que son válidos dentro de eso. Pero lo que nosotros nos enfocamos es a estos objetivos específicos, ¿sí? Que es determinar la situación económica y financiera de la empresa. Ese es uno de los objetivos específicos fundamentales. A través de la aplicación del análisis financiero, ¿sí? El objetivo específico fundamental es determinar la situación económica y financiera de la empresa. Ya, entonces nosotros, ese es el mayor objetivo que tiene el análisis financiero. Entonces, estas características del análisis financiero. Es un proceso de valoración crítica. Crítica. O sea, crítica quiere decir que está analizado. Que está establecido a través de la ciencia. ¿Sí? Del conocimiento. Para dar un criterio, para hacer una crítica, un criterio sobre, en este caso que estamos analizando, los estados financieros de una empresa, sí tenemos que basarnos en el conocimiento. Cualquier opinión, cualquier crítica, no solo en la parte financiera, sino en cualquier circunstancia que nos presentemos, nosotros tenemos que tener conocimiento. Porque estaríamos haciendo una mala crítica o una crítica incompleta o una opinión incompleta. Para opinar sobre algo debemos tener conocimiento sobre ello. Entonces, en eso se basan las características del análisis financiero. Es un proceso de valoración crítica, es decir, a través del conocimiento. Para dar una opinión sobre la situación actual y futura de la empresa. La base es la información financiera, es decir, la base es esta información financiera que se obtiene de los estados financieros. La misma que es analizada. ¿Sí? Por eso hay que, en la parte de elaboración de la información contable, toda esa información contable, no se olviden que tiene que estar sustentada con los respectivos respaldos. Si no, estamos hablando de otro tipo de contabilidad que no es la real, no es la cierta. Y tenemos la última. Entonces aquí vamos nosotros a hacer una pregunta dentro de las características del análisis financiero. ¿Qué es? Dentro del análisis financiero se distinguen 3 áreas de estudio fundamentales que son. El orden no interesa aquí. ¿Sí? Entonces la pregunta estaría relacionada. Dentro del análisis financiero,
¿cuáles son las 3 áreas de estudio fundamentales? Ya, entonces, para que pongan, ¿no? Dentro del análisis financiero, ¿cuáles son las 3 áreas de estudio fundamentales? Entonces, la respuesta son rentabilidad, solvencia y liquidez. Son rentabilidad, solvencia y liquidez. ¿Ya está puesto eso? Sí. Ya, entonces, en lo que tiene que ver, ¿no es cierto? La capacidad en cuanto a la rentabilidad. La capacidad que tiene o que debe tener la empresa para generar resultados a futuro. Ganancias a futuro, porque no solo es la ganancia actual, sino proyectar esa ganancia para el futuro. En cuanto tiene que ver con la solvencia, la capacidad de la empresa que debe tener frente a sus acreedores, sobre todo a largo plazo, es decir, esa capacidad de pago, esa capacidad de la empresa para generar recursos y poder enfrentarse, poder establecer a través de los acreedores el endeudamiento respectivo. Y en lo que tiene que ver con la liquidez, la capacidad que tiene la empresa de generar dinero, en otras palabras, para hacer frente a sus obligaciones, sobre todo a corto plazo, sus deudas a corto plazo. ¿Sí? Entonces, dentro del análisis financiero, ¿cuáles son las áreas de estudio fundamentales? Entonces ahí son rentabilidad, solvencia y liquidez. El orden no importa, puede estar en cualquiera, puede estar liquidez, solvencia, rentabilidad o solvencia, rentabilidad y liquidez, no importa. Tienen que estar las 3. ¿Sí? Aquí no hay ningún orden referente a eso. ¿De acuerdo? ¿Ya pusieron ya? Sí, Inge. Sí, profe. Pues vamos nosotros acá a los estados financieros ahora. ¿Sí? Los estados financieros son documentos elaborados a través del proceso contable, ¿no? Son elaborados durante un periodo determinado que generalmente es un año, en la cual se presenta la información de las actividades efectuadas por la empresa, ¿sí? De las actividades económicas y financieras efectuadas de la empresa, de las operaciones que realizan, operaciones de compras, operaciones de ventas, operaciones de producción, operaciones de transferencias, operaciones de recurso humano, etcétera, de pago de sueldos, un sinnúmero de actividades que realiza la empresa y que tiene relación y que deben ser ¿qué? Contabilizadas esas actividades, porque está de por medio, como les decía, el recurso financiero, el recurso económico. Entonces, cuando hacemos el pago al personal, se va a generar un asiento contable que está expresado en términos monetarios. Y así dentro de las operaciones de la empresa. Entonces, su propósito fundamental es de proveer información de su posición financiera, de los resultados de sus operaciones, de los cambios que se han producido dentro del patrimonio, de los recursos que se manejan, de dónde provienen y a dónde van destinados los recursos. Con la finalidad de que una vez establecido, se tomen las decisiones respectivas. Pero los principales estados financieros que generalmente manejamos son 2. ¿Sí? Y a veces 3. El estado de pérdidas y ganancias, el balance general o de situación y también el estado de flujo de efectivo.
Entonces, generalmente esos tres estados financieros son los que se toman con mayor consideración. Y se consideran como básicos también los dos primeros, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, el otro estado de flujo de efectivo es para ver el movimiento que ha tenido el efectivo. Los flujos diarios de efectivo. Hay balances que se derivan, ¿no? Se derivan de los dos principales y que permiten controlar cuándo va a salir el dinero, cuándo va a entrar el dinero en la empresa. Dinero, es decir, cuándo va a ingresar el efectivo y cuándo va a salir el efectivo, a través de este estado de flujo de efectivo. Entonces pongamos una pregunta. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? ¿Cuáles son los principales los principales estados, perdón, cuáles son los estados financieros básicos? Ya, entonces son el balance general, el estado de pérdidas y ganancias o de resultados y el estado de flujo de efectivo. ¿Ya está puesto? Inge, disculpe, ¿podría repetir la respuesta? ¿Cuáles son los estados básicos, los estados financieros básicos? Balance general, estado de pérdidas y ganancias o de resultados y el estado de flujo de efectivo. Entonces, cuando las empresas requieren de crédito, ¿no? Sobre todo de las entidades financieras, de las entidades bancarias. Uno de los requisitos que pide estas entidades bancarias, estas entidades financieras, es que se le envíe este estado de flujo de efectivo. ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo es el movimiento del efectivo dentro de la empresa? Para conocer, como les digo, en qué instante, en qué fecha ingresa el dinero y en qué instante o fecha sale el efectivo. Y ver los niveles de superávit o de déficit del efectivo establecidos. Entonces tenemos el primero, el estado de situación o financiera, balance general. Entonces este es el resumen de los activos, del pasivo y también de la conformación del patrimonio durante un periodo determinado. ¿Sí? Y en definitiva, si nosotros le trasladamos el balance general en la parte matemática, es una ecuación. Es una ecuación matemáticamente hablando, en la cual el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, ¿en qué se resume la contabilidad? En una ecuación. Y es una ecuación de primer grado. Sí, es una ecuación lineal, pero que debe ser igualada. Por eso en la contabilidad dice hay que cuadrar la contabilidad. En otras palabras, hay que igualar la contabilidad. Todos los activos de la empresa deben ser iguales a todos los pasivos más el patrimonio de la misma. Ahí se produce la igualdad de la ecuación contable que se llama. Entonces, ¿cuál es la estructura del balance general? Otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la estructura del balance general? Entonces, la estructura del balance general es activos, pasivos y patrimonio. La estructura, cómo está estructurado el balance general, está estructurado en activos, pasivos y patrimonio. Eso es todo en lo que tiene que ver con la estructura del balance. Ahora, lo que contenga las
la clasificación de los activos, de los pasivos, del patrimonio, también no es que existe una especificación con referente a todo lo concerniente con el balance general, o que sea algo rígido, algo estático en cuanto tiene que ver, ¿sí? Eso depende del tipo de empresa, del tipo de actividad que tenga. Dentro de su estructura, entonces, de acuerdo al tipo de empresa, clasificará cuáles van a ser sus cuentas de activo, cuáles van a ser sus cuentas de pasivo, cuáles van a ser sus cuentas de patrimonio. Lo que sí es estándar o casi estándar son las cuentas de mayor. Entonces, dentro de las cuentas de mayor que ustedes conocen, el efectivo de la empresa. Generalmente a través de caja bancos, el efectivo de la empresa. Cuentas de mayor. ¿Sí? Activos fijos también, cuentas de mayor de los activos fijos. Mercadería es una cuenta de mayor. Y así podemos establecer muchas de esas. Va a depender porque no existe. No existe. ¿Sí? Algún tipo de referencia en cuanto a las cuentas de que sean estándar para todas las empresas. Unas tendrán más cuentas, otras tendrán menos cuentas. Entonces, cada empresa elabora su propio plan de cuentas de acuerdo a las normas establecidas, las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, que ya sabemos de acuerdo a su estructura, a la estructura del balance general, activos, pasivos y patrimonio. Y tenemos un sinnúmero de clasificaciones, un sinnúmero de cuentas. Hay unas que son más conocidas que otras, pero como les digo, no es que todas las empresas tengan las mismas cuentas. Unas tendrán más, otras tendrán menos en las mismas. Entonces, la otra parte consiste en que se conozca. Si nosotros queremos o estamos en capacidad, ¿sí?, de hacer un análisis general, un análisis financiero general a una empresa, sobre todo puede ser una empresa mediana, una empresa pequeña, necesariamente debemos tener la otra parte que les digo, el conocimiento de esa estructura, de las estructuras del balance general, de las estructuras del estado de pérdidas y ganancias. Es decir, conocer qué significa cada una de las cuentas que son o que pertenecen al activo, qué significan cada una de las cuentas que son o pertenecen a los pasivos y qué significan las cuentas, cada una de las cuentas que pertenecen al patrimonio de la empresa. Porque si nosotros no conocemos, no sabemos qué significa esa cuenta, entonces mal podríamos analizar esos balances. Entonces, en ese sentido, en el sentido de que al aplicar las técnicas que no son complicadas y que ustedes ya hemos hecho referente a eso, las personas que recibieron clases conmigo, no es nada del otro mundo, ¿sí? Pero para ello debemos tener nosotros el conocimiento previo de la estructura de los estados financieros. Conocer en qué se dividen, en qué se clasifican, cuáles son sus cuentas respectivas de cada una de ellas. Sí, para poder, al final, como está dentro de las características del análisis financiero, que se basa en una opinión crítica. Es decir, con conocimiento. Si no conocemos la cuenta, ¿qué significa una de las cuentas de los estados financieros? ¿Cómo vamos a dar nosotros un criterio sobre eso? Entonces volvemos a lo anterior. Volvemos a lo anterior que tenemos que estudiar, las cuentas de los estados financieros. ¿Sí? Y solo estamos hablando de las cuentas de mayor, por lo menos de eso,
para tener una idea de lo que estamos haciendo en lo referente a eso. Tenemos la otra, el estado de resultados o de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Es aquel ente o es aquel detalle en el que muestra, en resumen, las actividades efectuadas por la empresa durante el periodo respectivo. Entonces, dentro de estas actividades tiene que ver lo concerniente a las actividades que debe generar la empresa para producir ingresos y lo otro referente a las actividades en las cuales se requiere de recursos para poder llevar a cabo. ¿Cuál es la estructura del estado de pérdidas y ganancias? Ya, entonces pondríamos nosotros, es simple, ¿no? La estructura del estado de pérdidas y ganancias. ¿Cuál es? Entonces la estructura del estado de pérdidas y ganancias es ingresos y gastos. Esa es la estructura. ¿No eran ingresos, costos y gastos? Los costos están incluidos entre los gastos ahí mismo. Lo que diferencia es el concepto. Porque todos los costos y gastos se restan de los ingresos. Entonces, en cualquier parte, hicimos la estructura. A ver, ¿qué es el costo? A ver, Diego, ¿Se puede repetir la respuesta? ¿cuál es la estructura del estado de pérdidas y ganancias o de resultados? La estructura es ingresos y gastos. A ver, Diego, ¿qué son costos? Una inversión que se puede recuperar. ¿Qué es un costo? Lo que sucede es que está encaminado a la diferencia de aplicación nomás. El costo y el gasto en definitiva son egresos de recursos, egresos de dinero. Sino que el costo está destinado a una actividad específica dentro de la empresa, como es la actividad de producción. En cambio, el gasto está destinado a otra actividad de la empresa, como es la comercialización de los productos elaborados. Ambos en definitiva van a restar. Ambos en definitiva se restan de los ingresos. Y lo que determinan es en general, ¿no? Determinan en general gastos, que están incluidos los costos. Porque si revisamos nosotros un estado de pérdidas y ganancias, tenemos ahí nosotros ingresos, ventas tenemos. Que es la cuenta de mayor de los ingresos. Y luego dice en el balance, menos el costo de ventas. Está restando. Y más abajo, menos los gastos operacionales. Son las conceptualizaciones que las hacen la diferencia. Que hacen la diferencia. No es que se recupera el costo, cuidado. ¿Sí? Lo que sí, parte de los costos son inventariables. ¿Sí? En cambio, el gasto es cuantificable. Son diferencia por lo relativo a las conceptualizaciones nomás. La mano de obra, el costo de la mano de obra, el costo de la mano de obra. Entonces, no es recuperable el costo de la mano de obra, porque en definitiva es un egreso de recursos que se hace para pagar a quién. Para pagar a los obreros de la empresa, los que están transformando la materia prima. ¿Dónde recuperamos eso? ¿Dónde? Sino que forma parte del producto que se está elaborando. ¿Sí? Lo que se recupera es la inversión que se hace.